Bienvenidos a este tutorial de SMS en línea y en este tutorial vamos a aprender cómo enviar mensajes masivos WhatsApp utilizando Excel. Y lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra cuenta de SMS en línea con los datos previos de nuestro registro. Una vez en nuestra cuenta vamos a dirigirnos a la sección de WhatsApp. Recuerda siempre antes de enviar mensajes masivos configurar las cuentas según el video de configuración de cuentas de WhatsApp que lo encontrarán en la lista de videos tutoriales. Vamos a dirigirnos a la sección de campañas y aquí encontramos dos opciones, una, la opción de granel y la opción de masivos Excel. En la opción de granel vamos a poder pegar los números sin necesidad de utilizar Excel. Aquí solamente escribimos o pegamos los números. Recuerden que siempre los números deben de ir con el indicativo del país como aparece acá, o podemos pegarlos pero siempre deben de ir con el signo más y el indicativo del país. Aquí colocamos el nombre de la campaña, promoción. En la cuenta seleccionamos la cuenta de WhatsApp desde la cual queremos que salgan los mensajes. Si tenemos varias cuentas podemos seleccionar varias cuentas de WhatsApp para que los mensajes salgan mucho más rápido y podamos enviar una mayor cantidad de mensajes. Grupos de contacto, esto es cuando tenemos grupos. Posteriormente podrás ver la configuración de los grupos en el video correspondiente. Acortador de enlaces, podemos utilizar 2y2.co. Modelo, no tenemos ningún modelo aún. Puedes ver el video de configuración de modelos y aprender cómo crear estas plantillas predeterminadas. Tipo de mensaje, podemos enviar mensaje que sea únicamente texto, multimedia para incluir imágenes, y aquí vamos a redactar el mensaje. Aquí podemos escribir nuestro mensaje que se va a enviar a los diferentes contactos de WhatsApp. Para ver cómo redactar un mensaje más efectivo puedes verte el video tutorial que está en la lista de videos de SMS en línea. Pero lo que queremos aprender es cómo enviar mensajes masivos de WhatsApp a través de Excel, y para ello vamos a utilizar la segunda opción que tiene SMS en línea. Cerramos acá, vamos aquí donde dice masivos Excel y comenzamos a configurar nuestra campaña. Esta opción es muy fácil y aparte de ello es muy cómoda para enviar una gran cantidad de mensajes de WhatsApp. Entonces vamos a crearle el nombre a la campaña, vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a subir el archivo Excel. Aquí podemos descargar un pequeño ejemplo de cómo podemos o cómo debe quedar el archivo Excel. Podemos darle clic acá y aquí el sistema nos baja o nos descarga un ejemplo. Vamos acá, abrimos el Excel que nos da SMS como ejemplo y aquí nos aparece cómo es que tiene que quedar el archivo Excel para poder cargarlo de manera correcta. Y una vez tenemos abierto el archivo de ejemplo que nos entrega SMS, lo que tenemos que hacer es modificar los números, obviamente, a los cuales queremos nosotros enviar. Podemos adicionar todos los números que deseamos. Podemos colocarle variables personalizadas, por ejemplo esta podremos cambiarle a nombre y esta apellido. Podemos colocarle, por ejemplo, cumpleaños, pero no le colocamos la ñ porque ese tipo de caracteres genera un conflicto en el sistema. Entonces vamos a cambiarle la ñ por una n. Podemos colocarle, por ejemplo, cliente. ¿Sí? Este tipo de variables personalizadas nos van a servir para modificar los mensajes de manera automática y para que SMS genere variaciones en cada uno de los mensajes. Esto ya lo vamos a ver más adelante en otro video. Así que lo que primero vamos a hacer es modificar los números de WhatsApp a los cuales queremos nosotros enviarle. Para modificarlos, pues sencillamente escribimos acá el número que nosotros deseamos enviar. Y hay que tener en cuenta que siempre debe quedar esta pestañita verde en la esquina superior de cada celda para conservar el mismo formato que nos exige SMS en línea. Si queremos nosotros adicionar más casillas, pues sencillamente le escribimos acá abajo. Pero si ustedes notan, aquí cambia automáticamente el número. Entonces, para que esto no pase y genere este tipo de error, lo que vamos a hacer es eliminar y sencillamente desplazamos aquí en el Excel más contenido para que nos adicione más casillas disponibles para agregar números de destinatarios. Lo importante es que siempre el formato quede como se establece o como establece el ejemplo, y aquí podemos colocar todos los números de WhatsApp que nosotros necesitamos. Podemos escribirlos manualmente, siempre conservando la letra o el símbolo más, que es el indicativo del país,
más el número de celular que nosotros deseamos enviar. Podemos enviar a diferentes países en la misma campaña. Aquí en nombre podemos cambiarle lo que nosotros deseemos o necesitemos. En la fecha de cumpleaños podemos, por ejemplo, colocarle la fecha de que cumple años nuestro cliente, por ejemplo, mayorista, y ya queda configurado nuestra tabla o nuestro archivo de Excel para ser enviado de manera masiva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos una gran cantidad de números? Por ejemplo, este archivo Excel que tiene 487 destinatarios, pero si ustedes notan, le falta la casilla de el más. Lo que hacemos sencillamente es colocarle acá, insertamos una nueva columna, le colocamos el signo más, lo desplazamos hasta el último. Ahora bien, si ustedes notan, estas casillas como tal no tienen la casillita verde, pero lo ideal es que conservemos el mismo formato para no generar errores al momento del cargue. Lo que vamos a hacer posteriormente es copiar todos estos números con el signo de más. Copiamos estas dos columnas, abrimos un bloc de notas, pegamos esas columnas, nos va a aparecer de este modo, y lo que necesitamos es unificar que no exista espacio entre el más y el número, porque lo contrario pues no van a quedar bien escritos los números. Así que vamos a hacer esta operación, le damos control B y aquí vamos a darle clic, nos desplazamos aquí, copiamos este espacio, le damos copiar con control C, venimos aquí y le damos buscar este espacio, lo pegamos y le decimos que nos reemplace por nada, o sea, no le escribimos absolutamente nada y le damos reemplazar todo. Y automáticamente el sistema nos unifica el más con el número. Lo copiamos todo con control E, desplazamos a nuestra tabla de Excel donde estamos creando el envío, seleccionamos las casillas y las desplazamos cuántas casillas necesitamos. Necesitamos alrededor de 400. Le damos aquí, volvemos al inicio, copiamos nuevamente el archivo plano y le damos control V, pegar. De este modo ya queda pegado todo con la misma estructura, así como ustedes lo pueden ver, y no nos va a generar ningún conflicto al momento de enviar el archivo Excel. Lo que sobre lo podemos eliminar seleccionándolo normal, le damos eliminar y ya nos queda nuestro archivo Excel. Los nombres podemos colocarle aquí todos los nombres que nosotros queramos, asumamos que sean estos mismos, los desplazamos y listo, ya queda nuestro archivo cargado de manera correcta, listo para ser enviado. Le damos aquí guardar, ya podemos desplazarnos a SMS nuevamente, damos aquí seleccionar, buscamos el archivo que acabamos de modificar, que es este, y ya queda listo para ser enviado. Seleccionamos la cuenta desde la cual queremos enviar los mensajes. Aquí podemos seleccionar muchas cuentas de WhatsApp. De acuerdo a nuestro plan podemos seleccionar varias cuentas para enviar los mensajes desde esas cuentas de WhatsApp. En este caso pues solamente tenemos una y la versión gratuita solamente nos permite configurar una cuenta de WhatsApp, pero si tenemos las versiones de paga pues vamos a tener opciones de enviar mensajes de WhatsApp a través de diferentes cuentas. Modelo del mensaje, no tenemos ningún modelo. Y el tipo de mensaje multimedia. Acortador de enlaces, vamos a colocarle 2 y 2. Escribimos el mensaje y una vez hemos verificado que nuestra campaña está lista para enviar, pues sencillamente le damos enviar. El sistema carga el archivo de Excel y aquí dice 405 se han cargado. Si damos aquí a actualizar, aquí dice que se envió uno de 405. Los mensajes llegarán de esta manera a los clientes. En un momento nos llegarán los mensajes. El sistema envía, aquí nos muestra cómo envía y aquí en la pantalla del cliente nos aparece que nos llegó el mensaje. Aquí abrimos y este es el mensaje que llega en las campañas masivas según lo que hemos configurado.